¿Crees que ese coche de lujo y tu amplio vocabulario te hacen una de nosotros? Solo estás de paso. Las palabras de la gente, cortantes y llenas de veneno, rasgaron la tranquila atmósfera de la tarde. Vio a una mujer negra en un sedán de lujo, con el cabello recogido en intrincadas trenzas, luciendo una blusa de seda adornada con delicadas flores blancas de ciruelo. Una forastera en su impecable y adinerado barrio. Vio un objetivo. Jamás imaginó que estaba frente a la mujer que orquestaría su caída. Hasta ese momento, Imani Hayes era una abogada célebre, una figura imponente en los tribunales, conocida por desmantelar sistemas corruptos con precisión quirúrgica. Pero para el oficial Miller, ella no era más que otra mujer respondona a la que había que poner en su sitio. Creía que estaba arrestando a una intrusa. En realidad, estaba prendiendo fuego a su propia bomba, que acabaría con su carrera. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo nos ves, y no olvides suscribirte. No querrás perderte cómo se desarrolla esto. El sol de la tarde calentaba la piel de Imani Hayes mientras conducía su Mercedes por la calle Oak Line. Una suave melodía de jazz emanaba de los altavoces, un contrapunto al tenue zumbido del motor. Era su tercer día en la nueva casa, y la tranquila y cuidada perfección del vecindario por fin empezaba a parecerle menos un sueño y más un hogar. Se lo había ganado. Cada semana laboral de 60 horas, cada batalla legal ganada contra gigantes corporativos, la habían llevado a este momento de paz. Giró hacia su calle con una sonrisa triunfante. Cuando el estridente sonido de la sirena y el destello de las luces rojas y azules llenaron su retrovisor, no sintió un vuelco en el corazón por el miedo, sino por una molestia familiar y cansada. Se orilló suavemente, y los costosos neumáticos crujieron levemente sobre la grava del arcén. El agente Miller se acercó con aire arrogante a la ventanilla, con la mano apoyada con aire despreocupado en la culata de su pistola enfundada. Era un hombre de unos 30 y tantos años. Tenía el rostro afilado de un bulldog y los ojos entrecerrados por la sospecha. No le pidió la licencia ni la documentación del vehículo. Simplemente la miró fijamente, recorriendo con la mirada el lujoso interior de cuero del coche, sus gafas de sol de marca y, finalmente, su rostro. «Es un coche bonito», dijo con voz grave. «Demasiado bonito para esta zona, a menos que seas la empleada». Imi no picó el anzuelo. Lo miró fijamente. Toda una vida tratando con hombres como él le había permitido mantener la calma. «Vivo aquí, agente. 4 casas más abajo. ¿Hay algún problema?» «El problema es que ibas a 40 en una zona de 25», mintió, con una sonrisa burlona que se ensanchaba. Tenía prisa por llegar a algún sitio. Iba a exactamente 38 kilómetros. «Agente, la pantalla de mi coche lo registra. Quizás su radar necesite recalibrarse». Su tono no era acusatorio, sino simplemente objetivo, pero para Miller fue un reto. Una mujer negra en un coche de lujo en su barrio que le respondía con palabras rebuscadas. Era una violación del orden natural en el que creía. «¿Me estás llamando mentiroso?», espetó, dejando escapar su fachada amable. «Licencia y registro, ahora», obedeció Imani, entregándole los documentos. Él se los arrebató de la mano, escrutando con la mirada su nueva dirección. «Imani Hayes», leyó en voz alta, pronunciando mal su nombre con deliberada ignorancia. «¿Te acabas de mudar? La gente de por aquí valora la paz y la tranquilidad. No les gustan las molestias». La amenaza era evidente. «Le aseguro, agente, que no tengo ninguna intención de causar molestias. Solo quiero irme a casa». «Ya veremos». Llevó sus documentos a su patrulla, tomándose su tiempo, haciéndola esperar bajo el sol abrasador. Estaba comprobando su nombre, esperando encontrar una orden de arresto, una multa de estacionamiento, cualquier cosa que pudiera usar para reafirmar su autoridad. Cuando regresó, su decepción se dibujó en sus labios con un gesto amargo. «Todo está limpio, era de esperarse». Le devolvió la licencia, pero se quedó con la documentación del vehículo. Aún así,
Te voy a multar por exceso de velocidad. ¿Con qué fundamento, agente?, preguntó Imani, perdiendo la paciencia. Usted no tiene pruebas de que yo excediera el límite de velocidad, y yo tengo pruebas digitales de que no lo hacía. Según la sección 480 de la ley estatal, una multa debe basarse en la evidencia de un dispositivo calibrado o en la estimación visual del agente, la cual es refutable. El registro de datos de mi coche es prueba admisible. La citación judicial le impactó como un golpe físico. La miró fijamente, con el rostro enrojecido por la ira. Ya no era solo desafío. Era un ataque a su autoridad, a su inteligencia. Te crees muy lista, ¿eh? Entras aquí con tus palabrerías y tus citas legales. Se inclinó hacia ella, y su voz se convirtió en un gruñido amenazador. No está usted en un juzgado. Está aquí afuera. Mi palabra es ley. Ahí se equivoca, agente. La ley es la ley en todas partes, respondió ella con voz gélida. Y usted juró hacerla cumplir, no inventarla. Ahora bien, si no batiza a emitir una multa legítima, quiero que me devuelvan la documentación del vehículo para poder irme a casa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Su rostro se contrajo de rabia. ¿Quieres hablar de la ley? Hablemos de resistencia a la autoridad. No estoy detenida, afirmó Imani con calma, aunque un nudo frío se le formaba en el estómago. Ahora sí. Extendió la mano por la ventana abierta y abrió la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, la abrió de golpe y la agarró del brazo. Su agarre era de hierro. ¡Sal del coche ahora mismo! Imi fue arrancada de su asiento con tanta fuerza que sus gafas de sol salieron volando y se deslizaron por el pavimento. La hermosa seda de su blusa, la que tenía delicadas flores de ciruelo blancas, se rasgó por la costura del hombro con un sonido espeluznante. Él le torció el brazo a la espalda, y el dolor repentino la hizo jadear. «No tienes ningún derecho», gritó ella, forcejeando contra su brutal agarre. «Tengo todo el derecho», gruñó él, estampándole la cara contra el capó caliente de su propio coche. El metal le quemó la mejilla. «Sois todas iguales, bocazas. ¿Te crees que puedes faltarme al respeto?» Le separó las piernas de una patada, dejándola completamente indefensa. La humillación era como un fuego abrasador. Le arrancó el otro brazo con un tirón, un movimiento desgarrador. El clic metálico de las esposas al cerrarse alrededor de sus muñecas resonó en la tranquila calle suburbana. Podía sentir las miradas de sus nuevos vecinos observándola desde detrás de las cortinas, en silencio. Miller la puso de pie de un tirón, con el rostro a centímetros del de ella, el aliento agrio a café y desprecio. «Deberías haberte callado», siseó, empujándola hacia su patrulla. «A ver, ¿qué tal te sientes en el calabozo?» La comisaría olía a desinfectante rancio y a una silenciosa desesperación. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando un brillo verdoso y enfermizo sobre los suelos de linoleo desgastados y la pintura desconchada. Miller lo empujó contra las puertas, sus manos esposadas clavándose en la espalda baja. Todas las miradas en la sala de fichaje se volvieron hacia ella. Vio un destello de curiosidad, la indiferencia casual, las sonrisas cómplices en los rostros de los otros agentes. No era una ciudadana en apuros, era el entretenimiento de la tarde. Un sargento de escritorio con cara de aburrido, un hombre corpulento llamado Peterson. Apenas levantó la vista del periódico. «¿Qué tienes, Miller?», gruñó. «Un verdadero caso», anunció Miller con orgullo, empujando a Imani hacia el mostrador de registro. «La paré por exceso de velocidad en Heights». Empezó a citarme libros de leyes como si fuera una abogada de renombre. Se puso agresiva cuando intenté ponerle la multa. La mandíbula de Imani se tensó. «Es una completa invención, y lo sabes». Peterson finalmente bajó el periódico, con la mirada fija en su blusa de seda rasgada y la marca roja en su mejilla. No mostró ninguna compasión. «Parece que te dio problemas», le dijo a Miller con una risita. «Es una luchadora». Miller asintió, tirando de sus brazos para enfatizar su punto.
Las esposas se clavaron más en sus muñecas. La acusamos de resistencia a la autoridad, alteración del orden público y agresión a un agente. ¿Agresión a un agente?, preguntó Imani con incredulidad. Usted me estampó la cara contra el coche. Usted fue quien me agredió. Miller se inclinó hacia ella, susurrándole al oído con voz venenosa. Mi compañero, el agente Davis, testificará que te vio intentar golpearme. Es tu palabra contra la de 2 policías condecorados. ¿A quién crees que le va a creer el juez? Se irguió con una sonrisa triunfante. Ahora, procedamos al fichaje. Vacía tus bolsillos. El procedimiento estaba diseñado para humillarla al máximo. Le quitaron el bolso, el teléfono, las llaves del coche y otro agente, un hombre más joven llamado Davis, que había sido el compañero silencioso de Miller durante la detención. Catalogó sus pertenencias con fría eficiencia. Metieron su costoso reloj y sus pendientes de diamantes en una bolsita de plástico y la obligaron a quitarse los zapatos. El suelo frío y áspero le resultaba repugnante al contacto con los pies descalzos. Cuando le ordenaron que se quitara el cinturón del pantalón, reaccionó con brusquedad. Exijo mi derecho a una llamada telefónica. Miller se rió a carcajadas. Recibirás tu llamada cuando terminemos contigo. Aquí seguimos las reglas al pie de la letra. Nuestras reglas. La llevaron a una pequeña habitación sin ventanas para tomarle las huellas dactilares. La tinta era pegajosa y le manchó las manos. Le tomaron la foto policial. El flash de la cámara, una mirada brutal e invasiva. En la foto, sabía que se veía desaliñada y desafiante, con los ojos llameando de una furia que se negaba a apagar. Miller y Davis la observaban desde la puerta, con los brazos cruzados. Disfrutaban de aquello, saboreando cada instante de su humillación. Creían que la estaban doblegando, reduciéndola a un número anónimo más en su sistema. La condujeron a una celda al final de un pasillo corto. Los barrotes de hierro estaban fríos y oxidados. La celda solo contenía un banco de cemento y un inodoro manchado. El olor a orina y desesperación era insoportable. Davis abrió la puerta y Miller la empujó con fuerza hacia adentro por última vez. Ella tropezó, pero recuperó el equilibrio, negándose a darles la satisfacción de verla caer. La pesada puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, un sonido definitivo. Sentir el giro de la cerradura fue como el cierre de un capítulo, el fin de la vida que conocía apenas una hora antes. A través de los barrotes, vio a Miller y Davis regresar a la recepción. Sus risas resonaban por el pasillo. Vio a Miller tomar un bolígrafo y comenzar a rellenar el informe del incidente. De vez en cuando, inclinaba la cabeza hacia Davis, mientras colaboraban en su ficción compartida. Estaban escribiendo su realidad, creando una narrativa de mentiras que quedaría registrada oficialmente, un documento legal diseñado para despojarla de su credibilidad y su libertad. Ella se dejó caer en el banco de cemento. El frío se le filtró a través de la ropa. La adrenalina empezó a desvanecerse, reemplazada por una rabia fría y calculada. Creían haber enjaulado a un animal. No tenían ni idea de que se habían encerrado con un león. Ella conocía la ley mejor de lo que ellos jamás podrían imaginar. Conocía el intrincado juego de pruebas, testimonios y procedimientos. Y sabía que sus mentiras chapuceras y arrogantes habían dejado rastro. Era un rastro que seguiría, un hilo del que tiraría hasta que todo su mundo corrupto se desmoronara a su alrededor. Por ahora, sin embargo, estaba atrapada. Su poder, su reputación, sus contactos, todo existía fuera de esas 4 paredes mugrientas. Ella era justo lo que veían. Una mujer negra con una blusa rota, sola y aparentemente impotente. Una hora transcurrió lentamente, cada minuto extendiéndose como una eternidad marcada por el goteo rítmico de una tubería con fugas en algún lugar del pasillo. Imani aprovechó el tiempo para centrarse, dejando atrás la humillación punzante para alcanzar un estado de fría y lúcida concentración. Catalogó cada detalle del arresto. Las palabras exactas de Miller, la hora de la detención, la presencia silenciosa de su compañero.
Davis, las ventanas de los vecinos donde había visto temblar las cortinas. Cada dato era un arma potencial. Su mente, su mayor fortaleza, ya estaba construyendo los cimientos de su contraataque legal. El sonido de unos zapatos de vestir lustrados resonando en el suelo de linóleo la desconcentró. Era un sonido distinto al de las botas pesadas y desgastadas de los agentes de patrulla. Un hombre apareció frente a su celda, y su presencia oprimió el ambiente del pasillo. Tendría casi 50 años, y vestía impecablemente un traje a medida que desentonaba en la lúgubre estación. Su cabello con canas estaba perfectamente peinado, y su rostro era una máscara de serena autoridad. Pero sus ojos, fríos y grises como el cielo invernal, no reflejaban calidez alguna. Era un hombre acostumbrado al poder. «Señor Hayes», dijo con voz suave y controlada, «soy el jefe Evans. Acabo de revisar su informe de arresto. Parece que tuvo una tarde bastante agitada». Sostenía en la mano el endeble informe, un documento que ella sabía que estaba plagado de las venenosas mentiras de Miller. «Jefe», comenzó Imani con voz firme y segura, «ese informe es una invención. Su agente, Miller, me perfiló racialmente, me agredió y me arrestó sin motivo alguno». El jefe Evans esbozó una leve sonrisa desdeñosa. «El agente Miller es uno de mis mejores hombres. Quizás algo chapado a la antigua, pero tiene un historial ejemplar. Tanto él como el agente Davis afirman que usted se comportó de forma agresiva y violenta. Una acusación muy grave. Una acusación que se inventaron para encubrir su propia conducta ilegal», replicó Imani. Naí, levantándose del estrado para encararlo a través de los barrotes. «Exijo ver a un abogado y quiero presentar una denuncia formal contra ambos agentes». La sonrisa del jefe no se desvaneció. Dio un paso más cerca, bajando la voz a un tono confidencial, casi amistoso. «Hablemos de cómo se puede resolver esto, señora Hayes. En este momento, enfrenta 3 cargos por delitos graves: resistencia al arresto con violencia y agresión a un agente de la ley. Estos delitos conllevan penas mínimas obligatorias. Aunque los impugnes, el caso se prolongará durante meses. Tu nombre y tu rostro aparecerán en todas las noticias. Un abogado de renombre arrestado por agredir a la policía. Tu reputación, todo por lo que has trabajado, quedará por los suelos». Dejó que la amenaza flotara en el aire, una nube venenosa. La estaba poniendo a prueba, buscando alguna debilidad. «No le temo a la verdad, jefe», dijo Imani, mirándolo fijamente a los ojos. «Ah, pero la verdad es maleable en un tribunal, ¿no? Usted más que nadie debería saberlo». Se apoyó en los barrotes, con una confianza relajada. «Pero soy un hombre razonable. Me doy cuenta de que todo esto fue un gran malentendido. Un choque cultural, por así decirlo. Eres nueva en nuestro pueblo. No entiendes nuestras costumbres. ¿Y mi agente? Bueno, solo intentaba mantener la seguridad del vecindario». Imani no dijo nada. Su silencio era un desafío. «Así que, esto es lo que propongo», continuó Evans, con voz suave como la seda. «Un gesto de buena voluntad. Retiramos el cargo de agresión grave. Te declaras inocente de un delito menor de alteración del orden público. Pagas una pequeña multa. Quizás algo de servicio comunitario. Sales esta noche. El incidente queda archivado. Se olvida. Nada de prensa. Ningún daño a tu carrera. Vuelves a tu preciosa casa nueva. Y todos olvidamos que este desagradable suceso ocurrió. Fue una jugada maestra. Le estaba ofreciendo una salida, una manera de poner fin a la pesadilla. Él esperaba que ella se mostrara agradecida, que aprovechara la oportunidad para salvar su reputación. Pero Imani vio la oferta como lo que era, una confesión. Tenían miedo. Sabían que Miller se había pasado de la raya y estaban intentando encubrirlo rápida y discretamente. Decir algo sería admitir su culpabilidad, validando su falsa versión y dándoles poder sobre ella para siempre. «No», dijo ella, la única palabra.
tajante y absoluto. La sonrisa del jefe finalmente se desvaneció. Un destello de molestia cruzó su rostro. No creo que entienda la oferta, señorita Hayes. La entiendo perfectamente, respondió ella, con una voz que resonaba con una fuerza recién descubierta. Me piden que legitime una detención ilegal y una agresión física por parte de su agente a cambio de mi libertad. Me piden que sea cómplice de su corrupción. Mi respuesta es no. No me declararé culpable de nada. Nos veremos en los tribunales, junto con los agentes Miller y Davis. El jefe Evans la miró fijamente durante un largo rato, con la mirada gélida. La apariencia de cortesía se había desvanecido. Estás cometiendo un grave error, dijo con voz monótona y fría. ¿Crees que por tener dinero y un título universitario prestigioso, las reglas no se aplican a ti en esta comisaría? En mi ciudad, yo soy las reglas. Se apartó de los barrotes, alisándose la chaqueta. Bien. Como quieras. Los cargos se mantienen. Todos. Y encontraremos algunos más. Registraremos tu coche. Quizá encontremos algo. La gente en tu situación a veces se descuida. Se pierden papeles. Se posponen las fechas de los juicios. Podrías estar en esta celda durante mucho tiempo. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Sus pasos resonaron con su última amenaza. La puerta del pabellón de celdas se abrió y se cerró con un zumbido, dejando a Imani en silencio. El jefe no solo había rechazado sus demandas, sino que había declarado la guerra. Había confirmado que la corrupción no era solo un caso aislado como el de Miller, sino que venía de arriba. Todo el sistema estaba diseñado para proteger a los suyos. Creían que podrían hacerla desaparecer dentro de ese sistema. Pero Imani no era una víctima cualquiera. Dominaba a la perfección el sistema que intentaban usar en su contra, y acababan de cometer el grave error de mostrarle quién era realmente el enemigo. Las horas posteriores a la visita del jefe Evans fueron las más oscuras. El peso de sus amenazas se instaló sobre ella, una opresiva sensación de pavor. Lo había dejado claro. Los cauces legales habituales estaban cerrados para él. Fabricarían pruebas, manipularían el sistema y la sepultarían bajo el peso de las mismas leyes sobre las que había construido su vida. La valentía que había mostrado al jefe comenzó a transformarse en un nudo de miedo helado en su estómago. Por primera vez, se sintió verdaderamente sola, una náufraga en una isla de corrupción sin ninguna esperanza de rescate. La comisaría se fue quedando en silencio al terminar el turno de tarde. El sonido de los teléfonos sonando y las conversaciones a gritos fue reemplazado por un murmullo bajo y el roce de los papeles. Era casi el atardecer cuando unos pasos suaves se acercaron a su celda. No era el paso pesado y arrogante de Miller, ni el clic pulir de los zapatos del jefe. Un joven oficial estaba frente a ella, no mucho mayor de 30 años. Era delgado y su rostro aún no se había endurecido con la máscara cínica de sus colegas. Imani lo reconoció de la zona de reservas. Había estado merodeando en segundo plano. Su incomodidad era palpable. Su placa con el nombre lo indicaba. Llevaba una bandeja endeble con un recipiente de poliestireno y un vaso de papel con agua. «¡Cena!», dijo, con la voz lo suficientemente alta para que cualquiera que escuchara pudiera oírlo. Deslizó la bandeja por la ranura de la puerta de la celda. Carne de serie, de dudosa procedencia. Imani no se movió del banco. No tenía apetito. El oficial Reed miró con nerviosismo el pasillo vacío. Se inclinó hacia los barrotes, bajando la voz hasta un susurro apenas audible. «Tienes que comer». «¡Ánimo!». Su inesperada amabilidad la desconcertó. Imi lo miró fijamente por primera vez, percibiendo el conflicto en sus ojos. Él no era uno de ellos. No del todo. «¿Por qué te importa?», preguntó con voz ronca. «Porque esto está mal», susurró él, con la mirada fija en el pasillo. «Lo que hizo Miller, lo que está haciendo el jefe, no está bien», respiró hondo. Decidir hablar le costaba un esfuerzo evidente. No era la primera vez.
Ocurría al menos una vez al mes. A Miller le gustaba merodear por las alturas. Ve a una persona negra o a cualquier persona de color en un coche de lujo y la detiene, buscando una excusa. La mayoría se asusta, pagan la multa al instante o simplemente aguantan los insultos porque no quieren problemas. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, una repugnante confirmación de un patrón de comportamiento depredador. ¿Por qué nadie lo ha detenido?, preguntó Amy, retomando de inmediato su análisis jurídico. Porque el jefe lo protege, dijo Reed, con amargura en la voz. Se protegen entre todos. Cualquiera que hable termina trabajando de noche en la sala de pruebas, o algo peor. Jugaba nerviosamente con la radio. Su ansiedad era palpable. Mira, no puedo hacer mucho. Tengo una familia, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. No otra vez. Metió la mano en el bolsillo con movimientos rápidos y agitados. Sacó un pequeño papel doblado. Mi sargento está atendiendo una llamada. Hay cambio de turno en la recepción. Tienes una oportunidad. Deslizó la nota entre los barrotes. Era sorprendentemente pesada. Imani lo recogió y lo desplegó. Dentro había un pequeño teléfono desechable. Está cargado, susurró Reed. Solo puedes hacer una llamada. La señal aquí es pésima. Tendrás que quedarte cerca de la barra de cobertura. La batería se agotará en unos 10 minutos, pero es imposible rastrearlo. Sus ojos la suplicaban. Hay una periodista, Sarah Jenkins. Lleva años intentando desenmascarar a Miller y al jefe, pero nadie se atreve a hablar. Tienen demasiado miedo. Su número es el único que tienen guardado. Llámenla. Cuéntenle lo que pasó. Ella puede ayudar. Imani miró fijamente el pequeño teléfono que tenía en la mano. Un salvavidas en medio de su desesperación. Era un riesgo enorme para él. Si lo atrapaban, su carrera se acabaría. Incluso podría enfrentar cargos. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella en voz baja. Los ojos de Reed se encontraron con los de ella fugazmente, y en ellos vio un destello de vergüenza y una chispa de decencia. Mi padre era policía, uno bueno. Me enseñó que esta placa debería significar algo. Debería significar protección para todos, no esto. Señaló vagamente la celda, la comisaría, todo aquel sistema corrupto. Retrocedió un paso, recuperando su compostura profesional. Nunca estuve aquí. Solo les dejé la cena. Se dio la vuelta y se alejó, con pasos ligeros y rápidos. Imani se quedó sola con la comida tibia y el pequeño teléfono desechable negro. Una esperanza, intensa y frágil a la vez, surgió en su pecho. Ya no estaba sola. Había al menos un hombre bueno dentro. Alguien dispuesto a arriesgarlo todo por la justicia. Se acercó a los barrotes, aferrándose al frío acero, y pulsó el botón de llamada. Tenía 10 minutos para cambiarlo todo. El teléfono desechable le resultaba extraño en la mano. Una frágil pieza de contrabando que encierra el potencial de la salvación, o de una ruina aún mayor. Su primer instinto fue seguir el consejo del oficial Reed y llamar a la periodista Sarah Jenkins. Era la decisión lógica y prudente. Una periodista podría ejercer presión pública, investigar discretamente y construir un caso desde fuera, pero mientras su pulgar se cernía sobre el botón de llamada, otro pensamiento la invadió. Fruto de años ejerciendo un inmenso poder legal. ¿Para qué susurrar pidiendo ayuda pudiendo gritar? Sarah Jenkins era una reportera local, socia de Imani. David Sterling era un titán del derecho, un hombre cuyo nombre hacía temblar a las corporaciones y obligaba a los jueces a prestar más atención. Si alguien llamaba a David, él desataría un ejército de abogados. La sacaría en una hora y haría que todo ese departamento lamentara el día en que nacieron. Era el camino más rápido y directo. En su mente, la elección era clara. Marcó manualmente el número que se sabía de memoria, anulando el contacto preprogramado. La línea sonó 2 veces antes de que la familiar voz de barítono de David contestara, aguda e impaciente. Stling. David. Soy Imani.
dijo ella, ya en un susurro tenso. Apretó el teléfono contra la oreja, intentando aislarse del ruido ambiental de la emisora. El cambio en su tono fue inmediato, de una profesionalidad firme a una profunda preocupación. Imani, ¿dónde estás? Suenas... ¿Qué ocurre? Estoy en la cárcel. David, susurró ella, con las palabras amargas. En un pueblo llamado Northwood. Me arrestaron. Es terrible. Un policía racista. Una acusación inventada. Me agredieron. Ella podía oírlo moverse, el crujido de papeles, el tecleo de un teclado. Northwood, eso está a 2 horas de la ciudad. ¿Qué demonios pasó? Le dio una versión resumida de los hechos, con voz baja y urgente, consciente de que la batería del teléfono se estaba agotando. Detalló con precisión el perfilamiento de Miller, la acusación falsa de exceso de velocidad, el arresto ilegal y las escalofriantes amenazas del jefe Evans. Podía sentir cómo la furia de David crecía al otro lado de la línea. ¿Te pusieron las manos encima?, estalló finalmente, con una voz quebrada de rabia contenida. ¿Encerraron a mi compañero? Inaceptable. Voy a destrozarlos. Voy a llamar al alcalde, al fiscal, al gobernador. Para mañana ese pueblo maldito será mío. Su furia protectora era como una bomba de consuelo. Este era el David que ella conocía, una fuerza de la naturaleza, un martillo legal. «Sácame de aquí, David», suplicó. «Consíganme un abogado local, consíganme la libertad bajo fianza». «Al diablo con la fianza», replicó. «Usted no es un criminal, es víctima de un crimen de odio. No les voy a pagar ni un centavo. Voy a llamar directamente al jefe Evans. Le voy a explicar con toda claridad el infierno que le espera si no lo liberan con una disculpa sincera en los próximos 30 minutos. Espere un momento, yo me encargo». La línea se cortó. La luz de la batería del teléfono desechable parpadeó en rojo y luego se apagó. Los 10 minutos de Imani habían terminado. Una ola de alivio la inundó. David se encargaba. La ayuda estaba en camino. Pero a medida que pasaban los minutos, ese alivio comenzó a transformarse en ansiedad. El enfoque de David era agresivo, un ataque frontal. Estaba acostumbrado a las batallas en salas de juntas y tribunales federales, donde las reglas y el protocolo, por más laxos que fueran, aún existían. No comprendía la mezquina tiranía de los ladrones de pueblo. Veía un problema legal, no una pelea callejera contra una banda corrupta con placas. Intentaba negociar con un perro rabioso mostrándole su pedigrí. 20 minutos después, unos pasos pesados se acercaron a su celda. Era Miller, y no venía solo. El jefe Evans lo acompañaba, y la mirada de suficiencia y triunfo en su rostro heló la sangre de Imani. «Bueno, señorita Hayes», comenzó el jefe, haciendo sonar un manojo de llaves frente a su celda. «Ha estado usted muy ocupada. Acabamos de recibir una llamada muy apasionada de su compañero, señor Sterling». Miller soltó una risita burlona, un sonido bajo y desagradable, un abogado influyente de la ciudad. Vaya que gritaba. Lanzaba amenazas rebuscadas. Me dijo que si no te liberaban, se adueñaría de esta ciudad. Evans continuó, con voz cargada de sarcasmo. Me advirtió que usted no es una mujer cualquiera, sino una abogada influyente con contactos poderosos. Le agradezco el aviso. Abrió la puerta de su celda de golpe, provocando un momento de tensión. Imani creyó que la amenaza de David había surtido efecto. Entonces vio la mirada en sus ojos. «¿Ven? Su llamada lo cambia todo», dijo Evans entrando en la celda. «De ser era solo una molestia que teníamos que ignorar. Pero ahora eres una amenaza. Tienes los recursos para causarnos problemas de verdad. No podemos permitirlo». Asintió a Miller. «Te trasladan». «¿Trasladada a dónde?», preguntó Imani con la sangre helada. «A la cárcel del condado», dijo Miller con desdén. «Te imputaremos algunos cargos más. Por cierto, registramos su coche, encontramos una bolsita con polvo blanco debajo del asiento del copiloto. Debió de olvidárselo».
La mentira fue tan descarada, tan flagrante, que Imani solo pudo mirar horrorizada. Posesión de una sustancia controlada, dijo el jefe con suavidad. Eso es un delito grave, señorita Hayes. Uno muy grave. Es increíble lo que uno encuentra cuando sabe que tiene que buscar. Tu compañero nos obligó a actuar. Pensó que podía intimidarnos. En cambio, solo nos demostró lo peligrosa que eres en realidad. Miller la agarró del brazo, con un agarre aún más brutal que antes, y la sacó de la celda. Deberías haber llamado a ese periodista local, dijo Evan, con una voz que se convirtió en un último susurro escalofriante. Intentaste usar un mazo cuando necesitabas un bisturí. Ahora las cosas se van a complicar muchísimo. Su llamada de auxilio había sido un error catastrófico. No había activado la trampa, sino que la había cerrado con fuerza. El silencio al otro lado de la línea fue la primera señal. David Sterling, un hombre que nunca esperaba a nadie, se encontró mirando fijamente su teléfono, con el tono de marcado zumbando en su oído. Le había entregado su ultimátum al jefe Evans con toda la fuerza de su convicción, esperando una disculpa nerviosa y titubeante. En cambio, el jefe escuchó pacientemente antes de responder con una voz tan fría y tranquila como Riverstone. Su preocupación ha sido registrada, señor Sterling. Y colgó. David había vuelto a llamar inmediatamente. El número iba directo al buzón de voz. Llamó a la centralita de la comisaría. El sargento de guardia le dijo que el jefe no estaba disponible. Un frío terror, una emoción que David rara vez sentía, empezó a calarle hasta los huesos. Había actuado con la arrogancia del poder absoluto, dando por sentado que las reglas de su mundo se aplicaban en todas partes. Había amenazado y adulado, y al hacerlo, había revelado sus intenciones. Le había revelado al enemigo el valor exacto de su rehén. El peso de su error lo abrumaba. Había empeorado infinitamente la situación de Imani. Caminando de un lado a otro, en su espaciosa oficina, con el brillante horizonte de la ciudad de fondo, David se sentía completamente impotente. Sus armas habituales, citaciones, mandatos judiciales, mociones de desestimación, eran inútiles contra un sistema cerrado que operaba al margen de la ley. Tuvo que pensar de otra manera. Tuvo que moverse entre las sombras. Igual que aquellos, su mente trabajaba a toda velocidad, buscando un arma poco convencional. Y entonces, años atrás, durante un caso pro bono en defensa de un denunciante, lo comprendió. Había trabajado con un periodista de investigación incansable y tenaz, que no temía indagar en la mala conducta policial. Era de la zona, tenaz, y tenía una habilidad casi sobrenatural para conseguir que la gente hablara. Se llamaba Sarah Jenkins. Encontró su número y marcó. Mientras tanto, el agente Reed terminaba su turno con un mal presentimiento. Había visto al jefe y al agente sacar a Imani de su celda. Había oído las palabras traslado al condado y cargo por posesión. Sabía que la situación se había agravado, que iban a hundirla. Su pequeño acto de rebeldía había fracasado. O tal vez no. Todavía conservaba el segundo teléfono desechable, el que había guardado para sí mismo, escondido en los vestuarios de la comisaría. Lo sacó y marcó el único número que tenía guardado. Sarah Jenkins trabajaba hasta altas horas de la noche en su desordenado despacho, rodeada de pilas de expedientes de casos sin resolver y tazas de café a medio consumir. Su teléfono, un móvil barato de prepago que usaba para contactos delicados, vibró. La llamada era de un número desconocido. Jenkins contestó con voz cautelosa. «Soy el agente Reed», susurró la voz al otro lado de la línea, presa del pánico. «No me conoce, pero tenemos que hablar. Se trata del agente Miller. Lo ha vuelto a hacer, pero esta vez es peor. La están incriminando». Justo cuando Sarah asimilaba la llamada de Reed, sonó su celular. El identificador de llamadas mostraba un prestigioso bufete de abogados de la ciudad.
Desconcertada, contestó. Habla Sarah Jenkins. Señora Jenkins, soy David Sterling, dijo la voz potente, sin rodeos. Soy el socio director de Sterling y Croft. Creo que usted está al tanto de las actividades corruptas del Departamento de Policía de Northwood. Soy la pareja de la mujer que arrestaron esta tarde, Imani Hayes. Tengo motivos para creer que su vida corre peligro y necesito su ayuda. El mundo de Sarah se tambaleó. 2 llamadas en 2 minutos, de 2 mundos distintos. Un policía asustado dentro del departamento y un poderoso abogado fuera, ambos señalando la misma oscura conspiración. Esta era la oportunidad que había estado esperando durante 3 años. Señor Sterling, dijo, dejándose llevar por su instinto periodístico. Creo que usted y yo debemos reunirnos ahora mismo, y tengo a otra persona de la que querrá hablar. 2 horas después, los 3 se reunieron en un restaurante aséptico a medio camino entre la ciudad y Northwood. David, con su traje elegante, desentonaba por completo. Reed, con la sudadera con capucha y el cuello levantado, parecía un fantasma, aterrado de ser visto. Sarah, con su libreta y su mirada firme, era el nexo entre sus 2 mundos. Reed relató la historia, con la voz quebrada al describir el racismo flagrante de la detención y la implicación directa del jefe en la escalada de los cargos. Explicó la política no oficial del departamento de perseguir a las minorías en los barrios acomodados, una práctica que Miller había perfeccionado. David escuchó, con el rostro sombrío. Completó su versión de la historia, admitiendo su propia llamada telefónica desastrosa. Lo subestimé, dijo. La confesión le salió cara. Pensé que eran matones de poca monta. No me di cuenta de que era una organización criminal con placas. Sarah tomaba notas frenéticamente, atando cabos. El testimonio de Reed era la fuente de información privilegiada que siempre le había faltado. Los recursos de David, su dinero, su equipo legal, sus contactos eran el poderío que nunca había tenido. La han trasladado a la cárcel del condado para aislarla, analizó Sarah. Harán que sea imposible que la veas, David. La enterrarán en papeleo y usarán el nuevo cargo por drogas para negarle la libertad bajo fianza. Creen que la han dejado sin recursos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó David con la voz ronca. Luchamos contra ellos en sus propios términos, respondió Sarah con un brillo en los ojos, no a plena luz del día, sino en las sombras. Reed, necesito todo lo que tengas. Cada historia que hayas escuchado, cada denuncia archivada, cada agente que creas que podría ser comprensivo. David, necesito que distraigas la atención. Crea una distracción. Hazles creer que estás librando una batalla mientras nosotros nos preparamos para otra completamente distinta. Un plan comenzó a gestarse bajo la cruda luz fluorescente del restaurante. Era una estrategia desesperada y arriesgada. Un ataque en 3 frentes. Desde dentro, desde fuera y por la vía legal. David proporcionaría los recursos y el respaldo legal. Reed sería sus ojos y oídos dentro del departamento. Y Sarah sería la punta de lanza, la encargada de reunir las pruebas y destapar la corrupción. Ya no eran 3 individuos desesperados. Eran un equipo, y la cacería acababa de comenzar. A la mañana siguiente, se dio el primer paso en la campaña de desinformación de David. Un joven abogado asociado de su bufete, recién graduado de la Facultad de Derecho, llegó a la comisaría de Northwood para presentar una denuncia formal por violación de derechos civiles en nombre de Imani Hayes. La denuncia era vehemente, indignada y jurídicamente mediocre. Estaba repleta de un lenguaje apasionado sobre prejuicios e injusticias, pero carecía notablemente de pruebas contundentes y detalles procesales. En una sección citaba jurisprudencia errónea, y en otra, escribía mal el nombre del jefe Evans. Era un documento diseñado para parecer obra de un abogado municipal enfurecido, pero en definitiva incompetente, que no entendía la jurisdicción de un pueblo pequeño. El jefe Evans leyó la denuncia en su oficina.
Una lenta sonrisa condescendiente se extendió por su rostro. Se lo pasó a Miller. «Mira esto», dijo riendo entre dientes. «Esto es lo que te da una educación de $100,000. Están tan alterados que ni siquiera pueden escribir bien». Miller escaneó el documento, con los labios curvados en una mueca de desprecio. «Puro ruido y pocas nueces. Solo intenta asustarnos y fracasa estrepitosamente», concluyó Evans. Sterling se desató con esa llamada. Ahora está enviando al equipo suplente. Cree que puede intimidarnos desde lejos. La demanda defectuosa tuvo el efecto exacto que David y Sarah esperaban. Infló la arrogancia de sus objetivos. Evans y Miller lo vieron como una confirmación de su superioridad. Creían haber burlado al abogado de la gran ciudad, y que lo peor ya había pasado. Bajaron la guardia. Esto era una distracción. El verdadero trabajo se realizaba lejos del juzgado. Sarah Jenkins, financiada por las discretas aportaciones económicas de David, convirtió su pequeño despacho en casa en un centro de inteligencia. Con la información de Reed, empezó a elaborar un mapa de la corrupción del departamento. Pasaba horas en el archivo del condado cotejando los informes de arresto de Miller con escrituras de propiedad y grabaciones de cámaras de tráfico. Un patrón se hizo evidente. Decenas de arrestos en los últimos 5 años, todos dirigidos contra minorías, todos en las mismas zonas acomodadas, y muchos con resultados sospechosamente convenientes, como la incautación de vehículos o el archivo de denuncias tras reuniones privadas con el jefe. Mientras tanto, Reed se convirtió en una figura fantasmal dentro de la comisaría. Cumplía sus turnos con expresión impasible, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. Observaba qué oficiales estaban más cerca de Miller, quien solía ir a tomar café con el jefe. Escuchaba fragmentos de conversaciones en el vestuario. Alardes sobre haberle dado una lección a alguien, alusiones veladas a incidentes pasados. Usaba una microcámara en un bolígrafo que le había proporcionado Sarah para fotografiar discretamente páginas de expedientes de quejas archivados que, según el registro oficial, se habían perdido. Cada noche, le pasaba la información a Sarah en un buzón secreto en una lavandería abierta a las 24 horas. Mientras Evans y Miller se reían de la torpe demanda, David trabajaba en otra estrategia. Contrató a un equipo de los mejores investigadores privados que el dinero podía comprar. No estaban investigando al departamento, los estaban vigilando. Les hicieron una exhaustiva investigación financiera a Evans y Miller. Encontraron cosas. Evans, con un modesto sueldo de jefe, tenía un barco registrado en otro estado y una cabaña de vacaciones de la que su esposa parecía no saber nada. Miller había dado un anticipo para su casa con un depósito en efectivo imposible de justificar. Las piezas del rompecabezas encajaban. No se trataba solo de acoso racista, se trataba de lucro. Usaban sus placas para extorsionar. En la cárcel del condado, Imani estaba aislada. Sus solicitudes para ver a un abogado se retrasaban indefinidamente con excusas burocráticas. Estaba sola, pero no ociosa. Observaba las rutinas de los guardias, los cambios de turno, la dinámica de poder entre el personal. Había presentado una solicitud para obtener todas las pruebas relacionadas con su caso, un procedimiento legal estándar. Sabía que la ignorarían o le proporcionarían un expediente manipulado, pero la solicitud en sí misma ponía en marcha un plazo legal. Su negativa a cooperar sería otra arma en su arsenal. Una semana después de su arresto, la trampa estaba lista. Sarah, usando un nombre falso y una historia creíble sobre ser escritora independiente para una revista del sindicato policial llamada Northwood Station, quería hacer un reportaje positivo, una historia de interés humano sobre los desafíos que enfrentan los agentes para mantener el orden en comunidades adineradas. Pidió específicamente entrevistar al agente Miller, a quien elogió como un pilar de la comunidad por su encomiable historial de arrestos. La solicitud fue remitida al jefe Evans, quien, con un aire de arrogancia, estaba convencido de que la amenaza legal era una broma. Lo vio como una fantástica oportunidad de relaciones públicas. Era una ocasión para convertir a Miller en un héroe y reivindicar públicamente sus acciones.
Lo aprobó de inmediato. ¿Ves?, le dijo a Miller, dándole una palmada en la espalda. Por fin el mundo nos entiende. Anda, habla con ella. Cuéntale lo bien que lo hacemos manteniendo a raya a la gentuza. Miller, henchido de orgullo, aceptó con entusiasmo. El oso, cegado por su propio ego, caminaba directo hacia la trampa. Sarah Jenkins tenía el aspecto de una periodista independiente peculiar, algo ingenua. Llegó a la estación de Northwood con una blusa discreta y gafas, llevando un bolso de hombro grande y de aspecto discreto. El agente Miller la recibió en una pequeña y anodina sala de interrogatorios, de esas que suelen usarse para declaraciones de testigos de poca importancia. Entró con aire de suficiencia, recién salido de su turno, con el uniforme impecable y el pecho erguido. Vio a una reportera tímida que estaba allí para escribir un artículo superficial sobre lo heroico que era. Se mostraba relajado, seguro de sí mismo y dispuesto a hablar. «Muchas gracias por su tiempo, agente Miller», comenzó Sarah, con una voz cargada de admiración fingida. «Mi editor está muy interesado en la perspectiva de la policía, especialmente en comunidades como esta, donde los residentes esperan un cierto nivel de seguridad». «Claro que sí», dijo Miller con una sonrisa cómplice, reclinándose en su silla. «Pagan impuestos altos. Quieren sentirse seguros. No quieren problemas de fuera. Mi trabajo es asegurarme de que no los haya». «Eso debe ser muy difícil», dijo Sarah, anotando algo en su libreta. «Lidiar con gente que no pertenece, que no respeta las normas de la comunidad». Estaba usando su propio lenguaje prejuicioso, alimentando su ego. «No tienes ni idea», se burló. Llega gente en coches que obviamente no se pueden permitir, comportándose como si fueran los dueños del lugar. Se ponen agresivos, respondones, creen que pueden menospreciarte. Hay que ser firme. Hay que marcar la pauta desde el principio. Sarah se inclinó hacia adelante, con el rostro serio. ¿Me puede dar un ejemplo? ¿Uno reciente, tal vez? Oí hablar del incidente de la semana pasada con la abogada, la señora Hayes. Eso suena justo a lo que usted dice. A Miller se le iluminaron los ojos. Esta era su oportunidad para manipular la narrativa y dejar constancia pública de su versión de la historia. Su ejemplo perfecto. Un caso de manual. Se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Viene a toda velocidad por la calle en ese Mercedes llamativo, sin respetar el límite de velocidad. La detuve amablemente, y enseguida adoptó una actitud arrogante, como si me mirara por encima del hombro. Dentro del bolso de Sarah, una grabadora digital de alta fidelidad capturaba cada palabra. Un segundo dispositivo, un pequeño transmisor celular, transmitía el audio en directo a un servidor seguro supervisado por David Sterling y su equipo técnico. Empezó a soltarme un montón de tecnicismos legales. Miller continuó, con voz cargada de desdén, intentando intimidarme. Ya sabes, como si sus palabras rebuscadas significaran algo en la calle. Es una táctica clásica. Intentan desestabilizarte, hacerte retroceder. Debe ser muy frustrante. Sarah lo comprendió. Cuando solo intentas hacer tu trabajo, lo es. Y cuando intenté multarla, se puso agresiva. Empezó a gritar y a armar un escándalo. Tuve que sujetarla por su seguridad y la mía. Mi compañero Davis lo vio todo. Ella intentó pegarme. Él mintió con una facilidad pasmosa. Sarah asintió, fingiendo sorpresa. Vaya, así que las historias sobre que fue víctima de discriminación racial son completamente falsas. Miller soltó una carcajada. ¿Discriminación racial? Por favor, me da igual si eres negro, blanco o morado. Si infringes la ley en mi ciudad y te comportas como una amenaza, te voy a detener. Esto se trata de comportamiento, no de raza. Se comportaba como si estuviera por encima de la ley. Nos pasa muy a menudo. La gente llega al barrio y cree que las normas no se aplican. Tenemos que demostrarles, con tacto pero con firmeza, que sí se aplican. Se trata de mantener el orden. Jeff Evans. Él lo entiende mejor que nadie.
Nos ha dado la libertad de hacer lo que haga falta para que esta comunidad sea segura. Esto era oro puro. No solo había confesado su motivo, castigándola por su actitud, sino que también había implicado directamente al jefe, confirmando que la corrupción era una práctica habitual. Sara decidió tentar a la suerte. También me enteré de la acusación por drogas. Debió de ser impactante encontrar eso en su coche. La sonrisa de Miller era venenosa. Digamos que sospechábamos que podría estar involucrada en algo más que simples infracciones de tráfico. Esa clase de gente suele moverse en los mismos círculos. En este trabajo, aprendes a confiar en tu intuición, y la mía nunca falla. Casi le guiñó un ojo. No fue una confesión de haber plantado la droga, pero sí una clara admisión de que el registro era un pretexto, una investigación a ciegas fruto de sus propios prejuicios. Fue más que suficiente. Sara lo entretuvo durante otros 20 minutos, dejándolo hilar sus historias de heroísmo, permitiéndole ensuciarse más y más con cada palabra de autobombo. Alardeó de otras paradas. Otras veces tuvo que poner a la gente en su sitio. Estaba tan cegado por su propia arrogancia, tan convencido de su intocabilidad y de la ingenuidad de ella, que nunca vio la trampa que se cerraba sobre él. Cuando terminó la entrevista, la acompañó hasta la puerta de la estación, radiante. «Avísame cuando salga el artículo», dijo. «Ya es hora de que alguien cuente la verdad». «Oh, lo harán», respondió Sara con expresión impasible. «Te lo garantizo». Caminó hacia su coche, con las manos temblando ligeramente, no de miedo, sino de la electrizante emoción de la victoria. Lo tenía la confesión, el arrogante monólogo racista que haría derrumbar todo su corrupto imperio. El ataque se coordinó con la precisión de un operativo militar. A las 9:06 de la mañana siguiente, David Sterling y Sarah Jenkins iniciaron la secuencia. El archivo de audio completo, sin editar, de la entrevista al oficial Miller, se envió simultáneamente a 3 destinatarios clave. El primero fue el jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. El segundo era un funcionario de confianza de alto rango en la oficina del fiscal general del estado. El tercero era un productor de una cadena de noticias nacional conocida por sus exclusivas de gran impacto. Junto al audio se encontraba un expediente meticulosamente elaborado. El testimonio del oficial Reed, las irregularidades financieras que el informe de David había descubierto y la investigación de Sara sobre el patrón de arrestos abusivos de Miller. El efecto fue instantáneo y explosivo. En menos de una hora, los agentes federales se movilizaron. La Oficina de Ayuda Estatal a China comenzó a redactar órdenes de arresto. Y en la televisión nacional, un presentador de noticias interrumpió la programación habitual. «Vamos a salir al aire con una noticia de última hora desde Northwood», anunció con semblante serio. «Hemos obtenido grabaciones secretas explosivas de un agente de policía, el oficial Greg Miller, admitiendo un patrón de discriminación racial y la invención de cargos. En la grabación, parece implicar a su propio jefe de policía». Reprodujeron el primer fragmento, la voz burlona de Miller hablando de poner a Emani en su lugar por su actitud. Luego vino el segundo discurso, su jactancia sobre mantener el orden y la discrecionalidad que el jefe les daba. En Northwood, estalló el caos. El jefe Evans estaba en su oficina cuando su secretaria irrumpió, pálida como la nieve. «Jefe, tiene que ver esto», tartamudeó, señalando el televisor en la esquina. Evans lo vio, sintiendo cómo se le helaba la sangre al escuchar la voz grabada de Miller implicándolo. Su teléfono empezó a sonar. Una llamada frenética del alcalde. La ignoró. Sabía que todo había terminado. Miró por la ventana y los vio. Una fila de camionetas negras, vehículos federales sin distintivos, deteniéndose frente a la comisaría. El agente Miller estaba patrullando, tomando un café en su coche, cuando su radio cobró vida con un crujido. No fue la llamada de la central, sino su propia voz la que resonaba en un noticiero. Casi se atragantó. Levantó la vista de golpe y vio a gente en la calle mirándolo fijamente, señalándolo.
con rostros que reflejaban una mezcla de sorpresa y repugnancia. La pantalla del ordenador de su patrulla se iluminó con un mensaje de la central. Regrese a la comisaría inmediatamente. Entregue su arma. Pero antes de que pudiera siquiera procesar la orden, un coche de la policía estatal se le cruzó bruscamente, bloqueándole el paso. Otro coche se detuvo detrás. Los agentes salieron con las armas desenfundadas. «¡Salga del coche, Miller! ¡Manos a la vista!». Lo sacaron del vehículo y lo estamparon contra el capó, del mismo modo que él había hecho con Imani, y lo esposaron a la vista de todos los que había aterrorizado. De vuelta en la comisaría, los agentes federales rodearon el edificio. Se movieron con una eficiencia silenciosa e implacable, asegurando archivos, computadoras y depósitos de pruebas. Los agentes locales, atónitos y confundidos, recibieron la orden de retirarse. El jefe Evans no opuso resistencia. Permaneció en silencio mientras dos agentes del FBI entraban en su oficina. «Darnell Evans», dijo el agente principal con voz inexpresiva. «Está usted arrestado por conspiración para violar los derechos civiles, obstrucción a la justicia y crimen organizado». Lo esposaron por la espalda y lo condujeron por la comisaría que una vez había gobernado como un rey. Sus oficiales, los mismos que lo habían temido y protegido, ahora evitaban mirarlo a los ojos. En la cárcel del condado, un equipo de alguaciles federales llegó con una orden de libertad incondicional para Imani Hayes. La encontraron en su celda de aislamiento, tranquila y serena. Los guardias que la habían tratado con desprecio apenas unas horas antes, ahora forcejeaban con las llaves. Sus rostros palidecían de miedo. Una curiosidad y agente se acercó a ella. «Imani Hayes, soy la agente Roberts. Puede irse, lamentamos lo que ha sufrido». La escoltaron por una puerta trasera, lejos del creciente circo mediático, mientras salía a la brillante luz del sol y respiraba el aire fresco. La primera persona que vio fue a David Sterling, que la esperaba junto a un coche. Parecía cansado, pero triunfante. No dijo ni una palabra. Simplemente abrió los brazos y la abrazó. «Lo siento, Imani», susurró. «Me equivoqué». «No», dijo ella, retrocediendo, con la mirada clara y firme. «No te equivocaste. Simplemente teníamos que luchar de otra manera». Miró más allá de él y vio a Sarah Jenkins apoyada en el coche con una pequeña sonrisa victoriosa. Y junto a ella, con aspecto aterrado pero aliviado, estaba el agente Reed, ya sin uniforme. Imani se acercó a él. Él no pudo sostenerle la mirada. «Gracias», dijo ella, con una voz tan llena de gratitud que le hizo llorar. «Tú fuiste quien encendió la mecha. El sistema no solo había sido desafiado, sino que había sido destrozado». El audio se repetía sin cesar en todos los canales de noticias. La historia de un departamento de policía corrupto en un pequeño pueblo se había viralizado, símbolo de un mal mayor. Y en el centro de todo estaba la mujer a la que habían intentado doblegar, emergiendo de las cenizas no como víctima, sino como la artífice de su destrucción. Los días que siguieron fueron frenéticos. El escándalo de Northwood se convirtió en una tormenta mediática nacional. El Departamento de Justicia intervino el Departamento de Policía y lo puso bajo administración federal. 17 agentes, entre ellos Miller Davis y el jefe Evans, fueron acusados formalmente de cargos federales. La historia de Imani Hayes ocupó la portada de todos los principales periódicos y revistas. Su foto policial, yuxtapuesta con su retrato profesional, conformaba una cruda narrativa visual de prejuicio y reivindicación. Lo más importante es que su historia abrió la veda. Decenas de otras víctimas, antes silenciadas por el miedo, se presentaron a declarar ante un gran jurado. Sus relatos pintaron un panorama devastador de décadas de abuso sistémico. Imani podría haber regresado a su vida en la ciudad, a su lucrativo bufete de abogados corporativos, y dejar atrás todo aquel desagradable asunto. Nadie la habría culpado. Pero de pie, entre los escombros de la comisaría de Northwood,
no vio un final, sino un comienzo. La lucha no se trataba solo de su propia exoneración, sino de desmantelar la maquinaria que había intentado aplastarla a ella y a tantos otros. 2 semanas después de su liberación, se encontraba en las escaleras del ayuntamiento de Northwood, un lugar que alguna vez había sido símbolo de su opresión. La acompañaban David Sara y un juez visiblemente emocionado, un magistrado jubilado al que Evans había obligado a dimitir años atrás por cuestionar sus tácticas. Se había congregado una multitud de cientos de personas, un mosaico diverso de habitantes del pueblo que habían sufrido bajo el mandato de Evans y Manny. No llevaba un traje formal, vestía unos pantalones sencillos y elegantes, y la misma blusa de seda con flores de ciruelo blancas, ahora impecablemente remendada. Era una declaración silenciosa y poderosa. No ocultaba sus cicatrices, las lucía con orgullo. Hace 2 semanas, comenzó, con voz clara y firme, amplificada por los micrófonos y que resonó en toda la plaza. Me arrestaron en esa calle, me agredieron y humillaron porque me dijeron que no pertenecía a este lugar, ya que el color de mi piel y la calidad de mi coche no encajaban en la narrativa de quién debía tener permitido vivir en esta ciudad. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Los hombres que me arrestaron se creían por encima de la ley. Su jefe se creía la ley, continuó, recorriendo con la mirada los rostros frente a ella. Creían que sus placas les daban derecho a ser juez, jurado y verdugo en nuestras calles. Se equivocaban. La multitud estalló en aplausos. Esta victoria no es solo mía. Es de Sarah Jenkins, una periodista que buscó la verdad cuando nadie la escuchaba. Pertenece a oficiales valientes como el exoficial Reed, quien arriesgó su carrera por hacer lo correcto. Pertenece a cada persona que ahora habla con los investigadores federales. Sus voces, por fin, se escuchan tras años de silencio. Hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. Pero nuestro trabajo no ha terminado. Acabar con la corrupción es solo el primer paso. Ahora, debemos reconstruir. Debemos crear un sistema de justicia que sirva y proteja a todos, sin importar su código postal, sus ingresos o el color de su piel. Acto seguido, hizo un anuncio que dejó atónitos a los presentes y a los medios de comunicación. Con ese fin, mi firma, Sterling & Croft, está financiando la creación de la Iniciativa de Derechos Civiles de Northwood. Ofreceremos representación legal gratuita a cualquier persona que crea que sus derechos han sido violados por las fuerzas del orden en este condado. No descansaremos hasta que la cultura del miedo sea reemplazada por una cultura de rendición de cuentas. El anuncio fue recibido con una ensordecedora ovación y lágrimas. Era más de lo que se habían atrevido a esperar. No era justicia para el pasado. Fue una promesa para el futuro. Y Manny se apartó del micrófono, dejando que otros hablaran. Había cumplido con su deber. Había transformado su trauma personal en un arma para toda una comunidad. Había convertido el momento más oscuro de su vida en un faro de esperanza. Mientras la manifestación continuaba, ella permanecía allí, no como abogada ni como víctima, sino simplemente como miembro de la comunidad. Su comunidad. Una vecina del barrio que ahora era verdaderamente su hogar. Más tarde esa noche, el mundo estaba en silencio, y Manny estaba de pie en su sala, con una taza de té calentándole las manos, mirando por el gran ventanal las farolas que proyectaban un brillo apacible sobre los robles. La casa ya no era solo una estructura de madera y cristal. Era un santuario, una fortaleza que había defendido con éxito. Sobre una mesa cercana había una fotografía nueva, sin marco. Era de ella, Sarah y Reed. Tomada justo después de la rueda de prensa, todos sonreían, cansados, pero resueltos. No era un trofeo de una batalla ganada, sino un recordatorio de las alianzas forjadas en la adversidad. La lucha había sido brutal. La había despojado de todo lo que tenía. Sin embargo, en la fragilidad, había surgido algo más fuerte. Habían intentado convertirla en una estadística, otra víctima anónima de un sistema corrupto. En cambio,
Ella había obligado al sistema a mirarse al espejo. La justicia no es un destino al que se llega, reflexionó, sino un horizonte hacia el que hay que caminar constante e incansablemente. Su trayectoria personal había sido un desvío angustioso, pero la había conducido hasta aquí, a un lugar de profundo propósito. La voz de una persona, armada con verdad y valentía, podía ser lo suficientemente fuerte como para sacudir los cimientos de un mundo corrupto, empoderando a innumerables personas para que finalmente encontraran la suya. ¿Qué parte de la historia de Imani te impactó más? ¿Has presenciado alguna vez un momento en el que alguien se enfrentó valientemente a la injusticia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.